primer lote de vacunas contra COVID-19 se espera para finales de este mes y la vacuna a administrar será la de AstraZeneca. La vacuna que vamos a recibir es la vacuna de AstraZeneca. Esta tiene 2 dosis, se le requiere la administración de 2 dosis y estamos trabajando con un comité. Este no es un trabajo únicamente del Ministerio de Salud. Aquí participan integrantes de diferentes organizaciones, instituciones, cooperación internacional, en la que se han definido grupos de riesgo que se deben vacunar primeramente y si se dan cuenta, no estamos recibiendo de una sola vez vacunas para todo el país. Esto va a ser progresivo durante todo el año. En la primera etapa serán 125,000 personas vacunadas, se priorizará al personal de salud y se realizará un registro por medio del DPI para dar constancia de la vacunación. Para hacer este proceso nosotros hemos habilitado un espacio virtual, es decir, un espacio en dominio del Ministerio de Salud, el cual nos va a servir para poder hacer el registro de toda la población que vamos a vacunar. La primera etapa la vamos a dividir en 2 momentos. Uno es para inscribir o registrar a todas las personas institucionales, entiéndanse estos del sector salud, tanto de la parte pública como privada, para poder tener el registro de todos los colaboradores que desarrollan acciones de prestación de servicio. El segundo tema es el componente del registro de la persona individual, que básicamente va a ser ingresar su información. Luego de este proceso hacemos un tema de verificación del dato y esto es importante para nosotros por temas de seguridad. Tenemos ya una interfaz que vamos a trabajar con RENAP en la cual vamos a identificar y certificar la identidad de las personas que vamos a vacunar. Las reacciones de la vacuna pueden ser dolor de cabeza, mareos y alergia, ninguna reacción mortal. Es una reacción de creación de anticuerpos. Esta creación de anticuerpos se empieza a ver al 14º día de haber puesto la primera vacuna. Sin embargo, no se va a alcanzar el máximo de inmunización hasta que se obtenga la segunda dosis. Esta dosis tiene que ser administrada, usualmente se ha considerado entre 21 a 28 días, puede ser a un máximo de 12 semanas entre la primera y la segunda administración de la dosis. El plan de vacunación de COVID-19 será presentado oficialmente a mediados de la próxima semana y allí se dará a conocer la forma en que se hará llegar la vacuna a la población. Bueno, ahí lo tiene, ¿no? La Universidad de Oxford, Sandy, y AstraZeneca. Listas ya, son las primeras vacunas que llegarán acá a Guatemala y vamos a darle duro a ese bicho denominado el SARS-CoV-2 o más conocido coloquialmente, Sandy, como el coronavirus. ¿Qué te parece? La expectativa es grande, Julio, y también hay que mencionar que entonces la próxima semana se dará a conocer cómo se llevará a cabo este proceso de vacunación, porque creo que ha generado muchas dudas. Así también. Es. Estamos impacientes por conocer, estamos impacientes porque venga el primer lote que marcará entonces el inicio de esta jornada de vacunación, donde ya se indicó que se dará prioridad al personal de salud, el personal que está en primera línea, tanto del sector público como también del sector privado. Y es que así tiene que ser, Sandy, porque son quienes están en mayor riesgo, en contacto, ¿verdad?, con toda la frecuencia con las personas que pueden presentar eventualmente el contagio del COVID-19. Ahora bien, es importante que empecemos a aclarar, más que aclarar, recordar algunas cosas que yo creo que ya son público conocidas, pero que de alguna manera también a veces las personas suelen olvidar. La vacuna como tal contra el SARS-CoV-2 no es una dosis única, es una dosis doble y que debe de aplicarse en un tiempo determinado. Y entonces, al final de cuentas, recordemos que está esta primera dosis, pero tenemos que contar ya con la segunda para poder actuar en esos siguientes 20 días y aplicar esa otra dosis y final, de manera que entonces sí sea efectiva, ¿no? Así es, Julio. Y también hablemos entonces de algunos puntos también que podrían marcar como una consecuencia también de esta vacuna. Recordemos entonces que hay algún tipo de reacción que nos da al generar entonces estos anticuerpos. Cuando nos vacunamos contra la influenza, por ejemplo, hay personas que les da fiebre, y hay personas que pues empiezan con una especie como de gripe. Son algunas de las reacciones que da, por ejemplo, este tipo de vacunas. Quienes nos la hemos puesto, pues a lo mejor algo nos ha pasado, o se dan los casos que hay personas que no les
provocan ningún tipo de reacción, no tienen ningún tipo de entonces de padecimientos, pero también hasta qué punto va a ser normal, las autoridades ya lo van a decir para que nosotros también no nos pongamos pues nerviosos. Alerta, ¿no? Sí. Se ha manejado mucha información, Julio, de que pues esta vacuna genera ciertas enfermedades, que estas vacunas, tantas cosas que o en algunos pacientes aquella situación de parálisis facial, ¿no? Que es lo que crea pues, cierto temor. Pero parece ser que eso ya ha sido controlado. Exacto. Yo creo que nos tenemos que ir informando muy bien porque hablando con varias personas, no todos dicen que se van a vacunar. Sí. Y recordemos que va a ser voluntaria la vacunación también. Gratuita entonces, y voluntaria. Viene otro punto de dar a conocer más información porque mientras la gente esté muy bien informada, creo que al final entonces le va a llamar la atención poderse vacunar, Julio, que va a ser algo importante. Recordemos que Estados Unidos, por ejemplo, sí, muchas personas pues no se querían vacunar, hicieron una campaña para animarlos a que participaran teniendo ya las vacunas. Es una tendencia mundial, esto no es solo una cuestión de Guatemala. No. Obviamente ahí dentro de todas las tendencias conspirativas también se habla de una y otra cosa con el tema de la vacuna, pero nosotros vamos a dar la información tal y como está para que usted pueda hacer su análisis y pueda pensar al respecto. Entonces, ahí tiene esta primera información. La Universidad de Oxford, tal como lo decíamos, se unió a la compañía sueco-británica AstraZeneca para poder desarrollar y probar su vacuna contra el COVID-19, el SARS-CoV-2, que causa la enfermedad COVID-19. Los estudios clínicos encontraron que la vacuna tiene una eficacia del 82.4% cuando 2 dosis fueron administradas con 12 semanas de distancia. La cifra es muy positiva. Ninguna persona que recibió la vacuna en los estudios clínicos desarrolló un cuadro severo de COVID-19, ni necesitó tratamiento en un hospital. El Reino Unido autorizó, por ende, la vacuna para su uso en emergencia en el pasado mes de diciembre del 2020. Además, India autorizó una versión de esta vacuna llamada Covishield el 3 de enero pasado. Y aunque la efectividad de 82.4% es muy alta y es muy buena, los estudios de la vacuna Sputnik 5, creo que se llaman, bueno, también realizados por los rusos, hay que decirlo, esto habría que documentarlo más, según ellos tienen una efectividad del 91%. Otra cosa que es importante para que usted tenga confianza, este mismo laboratorio que desarrolló la vacuna AstraZeneca, que va a venir aquí a Guatemala, hoy por hoy está colaborando con Rusia para esa mejora, esa revisión de la misma vacuna Sputnik 5. Entonces, si Rusia lo está aplicando, si Gran Bretaña lo está aplicando y varios países del mundo, creo que es muy interesante el poder también llamar a la calma sobre la efectividad o no de esta vacuna. Así es un poco adelantado poder realizar entonces algún tipo de juicio en cuanto a esta situación, porque primero el Ministerio de Salud todavía no ha dado a conocer a detalle todo el plan de vacunación que se va a estar llevando a cabo. Así es, Andy. Un plan que debe pues tener también inmerso el tema de la seguridad, Julio. ¿Por qué? Para el resguardo de las dosis, para también cerciorarse que las personas que vayan a vacunar sí o sí sean de esa primera línea de atención, el personal de salud entonces, y que de esta forma se lleve un control de las personas que vayan a estar en esta primera fase, que se pueda ir documentando, que se pueda tener también, de hecho ya dio a conocer como adelanto el Ministerio de Salud, ese apoyo que se tendrá con RENAP para verificar entonces los datos que se puedan dar, que sí correspondan a la persona y que de esta manera entonces se pueda ir controlando en la distribución. Importante es también decir lo siguiente, esta vacuna se empezó a utilizar, como lo dijimos, en situación de emergencia en Gran Bretaña en el pasado mes de diciembre, pero como ya ha pasado algún tiempo, hoy sí se puede determinar a través de los casos y de los estudios y de las revisiones que se han hecho, que ha demostrado ser completa y totalmente efectiva, no solo en la prevención, sino en el hecho de que puedan darse casos de forma grave para quien ya se ha aplicado la vacuna relacionados a la enfermedad, al COVID-19 como tal. Y otro dato que no se ha difundido mucho, pero que creo que es importante también que lo revelemos acá en A la Medida, lo que ha demostrado esta vacuna de AstraZeneca es que también ha logrado frenar prácticamente en su totalidad a quienes se les aplicó la mortandad por COVID-19. Y eso es de verdad muy bueno decirlo, muy bueno saberlo, hasta para generar esa conciencia de que como la vacuna en Guatemala es gratuita
y de alguna manera es universal, usted pueda tener esa situación de discernir, la pone o no la pone, porque tampoco es que lo van a obligar, pero creo que en estas condiciones lo adecuado es utilizarla, ¿no? Totalmente. Y hay ciertas dudas, Julio, sobre la vacuna, que quisiera que pudiéramos ampliar también Sandy. información sobre cómo se hizo el desarrollo, cómo es entonces que se hicieron las pruebas, de dónde se obtuvo. Claro. Todos estos detalles es muy bueno también darlos a conocer. Porque fue en tiempo récord, hay que decirlo. Podemos ir con más datos, le vamos a pedir a producción y ahí los tiene usted para poder darle respuesta de una mejor manera a lo que pregunta Sandy. Y es que escuche usted, esta vacuna está hecha con una versión debilitada de un virus del resfriado común de los chimpancés llamado adenovirus. Ese virus ha sido modificado para que se parezca genéticamente al coronavirus, aunque no puede causar la enfermedad. Esto lo quiero recalcar, no está hecho a base de otro virus de coronavirus, es decir, no puede desarrollar para nada la enfermedad del COVID-19. Es una situación similar. Cuando la vacuna, Sandy, es inyectada a un paciente, causa que el sistema inmunológico humano empiece a desarrollar anticuerpos y se prepare para atacar cualquier infección por coronavirus. ¿Por qué digo esto? Recordemos que el coronavirus no es solo uno, son 7 clases al menos las que han sido plenamente identificadas por la ciencia del coronavirus como tal. A diferencia de otras vacunas que se necesitan temperatura ultra frías, la vacuna de la Universidad de Oxford y AstraZeneca puede ser guardada bajo refrigeración normal, lo que facilita en situaciones como los de nuestro país su conservación, su distribución y el hecho de que podamos conservarla de la manera adecuada para poder vacunar, sí, para poder ponerle, decir, pero el efecto es vacunar como tal a la población, ¿no? Todos estos datos entonces se los mostramos a usted para que se vaya empapando también sobre este proceso. Sí. Nos ha servido también el hecho que ya varios países han iniciado con la vacunación. Correcto. Ya llevan un nivel pues de avance considerable y algunos pues han tomado como opción también AstraZeneca. Entonces vemos también cuáles han sido los resultados que se han tenido. Entonces no vamos en cero. Creo que Sí. al final los países que iniciaron pues se arriesgaron. Se arriesgaron costó un poco literalmente, también sí. para que la población tuviera confianza, pero lo están haciendo. Entonces nosotros también podemos empezar a buscar, aprovechar las herramientas tecnológicas para poder conocer entonces cómo los diversos países, pues qué resultados han tenido, cómo les ha funcionado también la vacuna, que por Así cierto, es. últimamente se han tenido resultados muy buenos y también comentarios muy positivos sobre este proceso de vacunación. Julio. Totalmente, Sandy, porque a 2 meses o un poquito más ya de que se inició la utilización de esta vacuna, yo creo que se han ido disipando algunos temores, algunas dudas, Sí. algunas situaciones que causaban cierta confusión y consternación dentro de las distintas sociedades. Y hoy por hoy, pues los datos estadísticos que se tienen son pues verdaderamente positivos en cuanto a los efectos de esta vacuna. Eso sí, aquí hay que recalcar algo que usted tiene que tener siempre claro y que desde el principio lo hemos dicho aquí en A la Medida. El COVID-19, que es la enfermedad no derivada del coronavirus, ese SARS-CoV-2 vino a la humanidad para quedarse. Lo que está haciendo ahora la humanidad con esto del efecto de la vacunación en las distintas versiones que hay es controlarlo para que no siga con ese alto índice de mortandad. Y esto pues realmente hay que aplaudirlo, ¿no? El nivel de investigación, de desarrollo tan rápido que se tuvo para esta situación. Independientemente de esto y como sea, recordemos también la otra cara de la moneda. Hoy por hoy, la pandemia denominada coronavirus de manera general se ha ubicado ya, como todos lo sabemos, dentro de las 10 pandemias más letales en la historia de la humanidad desde que se registran las mismas. Ya que resalta ciertos puntos, Julio, también es necesario poder destacar esta información en el hecho de que cuando se inicia el proceso de vacunación en nuestro país, no significa que ya podemos dejar de usar mascarilla. No, para nada. Las autoridades de salud ya indicaron que se va a seguir usando por un tiempo indefinido y que aunque usted pues ya esté vacunado, ya reciba las dosis, tiene que utilizarlo para que hasta el momento entonces que se pueda garantizar una inmunidad general, se pueda tomar la decisión. Ya las autoridades de salud dirán entonces cuando podamos finalmente deshacernos de la mascarilla, que creo que a todos nos tiene ya
pues, cansados, pero es sí, algo necesario también. Cansados y nos hemos ido acostumbrando a ella. Aunque a todos nos pasa que en algún determinado momento la mascarilla y se nos olvida en un cierto momento utilizarla o cargarla, pues si bajamos del vehículo o algo, pero inmediatamente tenemos esa conciencia ya es parte de nosotros, de nuestro atuendo. Sea como sea, y para finalizar, hay también estudios estadísticos que dicen que será probablemente hasta el año 2024 cuando se pueda declarar si de verdad ya se vacunó a toda la humanidad con las dosis pertinentes, que el coronavirus será derrotado. Pero ojalá pueda ser antes, si todos realmente hacemos la parte que nos corresponde. Totalmente, así que lo mantendremos al tanto a usted. Recuerde, la próxima semana debemos estar alertas porque se dará a conocer entonces ese plan de vacunación nacional por parte del Ministerio de Salud. Hacemos una pausa, al regresar retomaremos temas relevantes, la migración especialmente, pero preocupa mucho la migración en menores. Terrible situación, tienes razón. No cambie, por favor, solo recuerde que nosotros somos a la medida.